es el conjunto de asociaciones tradicionales de la ingeniería. Eh, Tienen más de 100 años el instituto. El presidente de honor es el rey. Lo han sido sucesivamente desde su inauguración. Y eh, yo me gustaría que tuvieran la oportunidad y volvieran en muchas ocasiones al Instituto de la Ingeniería de España. La presentación de la jornada y la presentación del ponente la va a realizar el general Manfredo Monforte, que está a mi derecha, y por lo tanto le cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Un placer volver a esta casa. Sí, para mí un honor estar aquí y sobre todo con ocasión de presentar a un compañero y un amigo, el general Sánchez Urbón, Gonzalo, con el cual he tenido la suerte de compartir años de academia. Cama y macarrones no, pero posiblemente nos hemos tirado en San Gregorio más de una vez juntos, detrás de nuestros compañeros, saltando y asaltando lomas donde no había enemigo, pero intentábamos. Bueno, Gonzalo Sánchez Urbón es el presidente en estos momentos de una asociación nueva, moderna, pero muy activa, que es el Círculo Ave Fénix. El nombre responde precisamente a la condición del ave fénix que se salió de sus cenizas para volver a vivir. Y en este caso tiene un currículum muy extenso, puesto que ingresó en el año 74, salimos tenientes en el 79, nuestra salida de tenientes fue un poquito accidentada, fue con el Corona de Aragón, fue el año del Corona de Aragón, salían los alféreces unos días antes, 2 o 3 días antes, había un Bordiú ahí, un nieto de Franco, y hubo un atentado en el Corona de Aragón donde perdimos personas y amigos. Alguno perdió su novia, etcétera, etcétera. Fue un año complicado. Se incorporó de teniente a la brigada paracaidista, algo que yo como ingeniero no entiendo, que es la gente se tire de los aviones sin escalerilla, que para eso están los aviones, tienen ruedas y aterrizan normalmente. Hizo Estado Mayor, en el año 93 es diplomado de Estado Mayor, y durante 6 años ejerce de profesor en la Escuela de Logística. Esto ya le va a marcar su vida profesional. Es decir, la palabra logística significa que él se está haciendo logista. Y 6 años de profesor, yo tengo la experiencia, he estado 25 años de profesor en ciertas asignaturas, y como se aprende de verdad una materia es dando clase. Hasta que uno no da clase, pues no domina las asignaturas. Bueno, pues la logística, 6 años en la Escuela de Logística y en la división de logística, haciendo el planeamiento de los materiales, etcétera, pues además luego tiene una componente especial porque se dedicaba a las relaciones internacionales y dirigía el sistema de planeamiento internacional de adquisición del armamento, es decir, un tema complejo. Después estuvo como jefe de estudios de la Escuela de Guerra y durante 4 años se nos va a la Guardia Real como jefe de batallón. Ascendió a coronel en el 2006 y durante 2 años está en la Dirección General de Personal del MINISDEF, porque la logística también incluye los recursos materiales y los recursos humanos. Y es nombrado jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico 21 de Sevilla, con responsabilidades de enviar materiales y atender las necesidades de zona de operaciones. Desde Sevilla, pues se apoyaban todas las unidades desplegadas en Afganistán, en Kosovo, etc. Asciende a general de brigada y, como no, le nombran director de la Academia de Logística de Calatayud. Ahí debiste tener más de 1000 alumnos, ¿no? Posiblemente. Durante 1500 problemas. Porque los problemas de un director de una escuela es personal.
porque los profesores dan sus asignaturas más o menos bien. Bueno, cuando terminó, estuvo de subdirector de carrera militar en el cuartel general del Ejército y, aparte de que habla inglés, francés y algo de chino, esto me lo tienes que explicar algún día, Gonzalo. Ha participado en zona de operaciones tanto en Kosovo como en Croacia. Ha presidido grupos de trabajo de la OTAN, del concepto logístico de Eurofor, de CEUR, etcétera, etcétera. Y bueno, pues tiene cursos varios de logística, liderazgo, asuntos civiles, etcétera. Ahora mismo forma parte del think tank No Square. Yo creo que con Juan Fernández Aceituno estarás. Es un think tank sobre el mundo empresarial, donde se da un premio que va cogiendo cada vez más prestigio al libro, al mejor libro anual publicado en España sobre temas empresariales. Que, por cierto, tú estás en el jurado, ¿no? Sí, este año me da un año de margen, pero sí he estado solo. Bien, actualmente lleva trabajando en el tejido empresarial civil como responsable de la división internacional de GAN. GAN es una empresa que dirige un consorcio donde se tramitan todos los expedientes de vestuario del Ejército de Tierra. Aparte tiene otra consultoría, ingeniería, etcétera. También es asesor de seguridad de la empresa Delta 13 y es presidente de la asociación Círculo Ave Fénix, de lo que nos viene a hablar. Yo, antes de que hable Gonzalo, solamente te voy a decir que soy asociado al Círculo Ave Fénix, que me parece una idea extraordinariamente positiva y que ya de una vez por todas lo que pasa en los países anglosajones y en los países de nuestro entorno, que es aprovechar el conocimiento de gente que más o menos se va joven y en perfecto estado de revista a la jubilación o al retiro, pues se está empezando a plantear por parte del tejido empresarial español. Entonces, la experiencia, el conocimiento y sobre todo la cercanía al usuario, que es al final el que sufre las consecuencias de los diseños que hacemos los ingenieros, pues es algo que me parece trascendental. Y por fin en España esta asociación está impulsando precisamente eso. Te cedo la palabra, Gonzalo. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Mi coronel Enrique, muchísimas gracias al Instituto de Ingeniería por darme la oportunidad de hacer esta presentación sobre la incorporación del talento militar al mundo empresarial. Y gracias también a mi general Manfredo, efectivamente querido amigo desde los 17, 18 años que coincidimos en la Academia General Militar. Bueno, efectivamente, desde hace 8 años formo parte de ese think tank que habla Manfredo, que se llama No Square, que da el premio que ha comentado al mejor libro de empresa. Entendí como libro de empresa un libro que incrementa sustantivamente el conocimiento de las personas. La definición yo creo que es hasta bonita. El conocimiento de las personas, las organizaciones o los contextos en los que se desenvuelven las empresas, atendiendo especialmente a identificar tendencias o proponer nuevos enfoques que ayude a tomar mejores decisiones en el ámbito empresarial. Lo leo porque me parece una definición buenísima. Y fue ahí trabajando en ese jurado de libros de empresa, donde todos los años identificamos unas ciertas tendencias, ¿no? Hay un año que ahí nos hinchamos a leer cosas de blockchain y cosas así. Luego, que tampoco las entiendo yo, como tú caes de paracaidista, yo no entiendo lo del blockchain, nunca llegué a entender. Otros sobre, a lo mejor, geopolítica, porque hay un bloque más de libros que se dedican a eso y tal. Bueno, hubo uno de los años en que hubo relativamente un importante número de libros, un poquito antes, un poquito después, pero concentrados, sobre el talento senior, sobre los veteranos, el potencial que tenían, las capacidades que tenían y la estabilidad que proporcionaban al sistema empresarial. Y la percepción precisamente como inversión, no como coste de su talento, ¿no? De estos libros pues, también hablaban de la Silver Economy, la importancia que tiene la economía orientada a los mayores, por lo que gastan, la manera en que gastan y la cantidad, sobre todo, que gastan, que hay empresas o pequeñas empresas especializadas en ello. También otro que se llamaba Hablando en Plata, Silver Surfers, La vida de 100 años, algunos de ellos ganadores del premio. Y fue precisamente en de la vida de 100 años donde empiezan de alguna forma a mí a interesarme mucho más las cosas. Y es que planteaba la vida en 3 tercios. El tercio de formación, aproximadamente, hasta los 25, 27, 28 años, 22, por ahí, lanzando.
el tercio de trabajo desde ese momento hasta la edad de jubilación, 65 aproximadamente, y el tercio de jubilación, pues 65 en adelante aproximadamente. Bueno, identificaba eso y también identificaba los cambios que estaban ocurriendo, que nosotros, o por lo menos aparte de nosotros los que estamos aquí, nos pilla ya quizá un poquito al final de nuestra carrera, pero que a los jóvenes les va a aplicar de manera completa. De forma que esos 3/3 y el devenir de la vida, de la sociedad que estamos teniendo, pues está acomodando a estas generaciones que nos hemos inventado, que parecen razas. La generación de los baby boomers, la X, la Y, la Z, y como ya se nos ha acabado la Z, hemos empezado ahora con la alfa, de los que tienen 11, 12, 13, 14 años. Cómo la vida se está acomodando a ellos. Se ha escrito mucho, y nuestros nietos probablemente sean los que van a empezar a vivir aproximadamente a partir de la edad de 100 años o alcanzar en relativas buenas condiciones la edad de 100 años. Y esas 3 fases que antes estaban bastante bien marcadas, ahora van a ser transiciones que se van a solapar unas con otras y no apenas va a haber diferencias entre la formación probablemente sí, pero la formación se va a extender. Y eso se traduce en lo siguiente. El trabajo se alargará, como lo estamos viendo ya. Ya se están incrementando las edades de jubilación de manera oficial, aunque hay sitios donde se rebelan muchísimo contra ellos. Ya va a dejar de haber una especialidad para siempre, como teníamos los militares, cogemos nuestra especialidad, aunque cambiemos relativamente dentro de nuestra profesión, pero la profesión la manteníamos por siempre y jamás. En consecuencia, la formación será más larga, será más cambiante, y porque se va a cambiar muchas veces más de actividad. No va a haber esa actividad que había hasta ahora, que hacías la carrera, algunos de ellos hacían el máster, alguna especialización, y ya nos manteníamos muy estables y haciendo pocas cosas más. El retiro se retrasa, teóricamente en mejores condiciones, menos para los militares, pero para los militares no me refiero a las mejores condiciones, me refiero que no se va a retrasar la vida de trabajo porque hoy por hoy seguimos teniendo cerrada los 65 años. Se va a dar mayor valor a otras cuestiones que no son económicas, se va a dar mayor valor a la familia, al ambiente de trabajo, al ambiente laboral, a la salud, a los amigos, etc. Y algo que yo creo que va a ocurrir, se sale un pelín de esto, pero yo creo que va a ocurrir, y es que va a afectar a las generaciones modernas jóvenes de capitanes. Y es que el apego a la profesión va a ser diferente al que hemos vivido nosotros. Y yo creo que vamos a vivir, y de hecho hemos vivido ya algunos esbozos con unas campañas agresivas que ha hecho Amazon, sobre todo con los empleos de capitán, y vamos a empezar a vivir ese salto del militar al civil y vuelta al militar, etc. Esto de Amazon diré un par de cosillas un poquito más adelante. Bien, como digo, el diseño de la vida militar nos ajusta a esto que estoy comentando de las transiciones que se solapan. La vida militar sigue siendo los 3/3, nos formamos, trabajamos y a los 65 años nos vamos a la calle, excepto esa especie de prejubilación que tenemos, aunque yo creo que aquí hay varios que sí que lo conocen, que se llama la reserva, en la cual a una edad aproximada de 58, 59 años o por ahí, en mi caso fueron, por ejemplo, los 57, pues nos manda de manera forzosa a casa, a la actividad. En España actualmente hay 13.000 militares, me refiero solamente a cuadros de mando militares, no hablo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, o sea, policía, guardia civil, y tampoco hablo de jubilados, que están en situación de reserva. Y de esos 13.000 militares, solamente el 7%, esos son datos del Ministerio de Defensa, solamente el 7% tiene un puesto de trabajo en el ámbito militar. En esos puestos especiales para la reserva pueden trabajar. El otro 93% están en su casa, salvo que sus condiciones de trabajo, sus condiciones de dinamismo, de capacidad y de ganas de aportar lo que sea, y la suerte también, les permita saltar de la vida militar a la vida civil. Y está claro que para algunos irse a casa con 57, 58 años es una bendición. Si tiene la vida más o menos resuelta, tiene hobbies, tiene actividades a las que se quiera dedicar o cualquier otra razón, o simplemente porque le apetece no hacer nada, pues para él es una bendición. Pero también hay que mirar la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, en las que hay también algunos que por circunstancias personales o porque se mantienen todavía activos o porque quieren aportar a la sociedad o porque son dinámicos o por la razón que sea, quieren seguir trabajando quieren seguir trabajando simplemente. Para ello la única oportunidad que tienen es precisamente saltar
al mundo civil. Y es en ese entorno de las mejores condiciones físicas, también de un pequeño, tímido, pero poco a poco cada vez más, tendencia en el que las empresas están empezando a contratar civiles, quizá un poco más en el ámbito de la defensa, más evidentemente en el ámbito de la defensa, en el que nace y se gesta la Asociación Círculo Ave Fénix, de la que hablaré un ratito ahora a continuación. La asociación se gesta antes de la pandemia, a raíz de unas comidas de confraternización muy informales, etc. De ahí nace el hecho de hacer una asociación. Durante la pandemia, los que estábamos un poco más interesados en que saliera adelante la asociación, estuvimos trabajando y ya por fin en septiembre del 21 pues toma carta de naturaleza. Es decir, llevamos año y medio funcionando. Nos definimos como una asociación sin ánimo de lucro, sin carácter reivindicativo, y lo del carácter reivindicativo lo comentaré ahora un poquito más, un detallito más sobre eso, y que aglutina a los militares de carrera y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que hemos dejado el servicio activo y estamos incorporados al mundo, al ámbito empresarial en cualquier tipo de actividad. Tenemos cualquier tipo de actividad dentro de la asociación. De los que somos, hay de todo, desde un director de orquesta hasta abogados, en fin, un montonazo de ellos. Tenemos dos objetivos principales. El primero de ellos es promover sinergias entre nuestras empresas, entre las actividades que hacemos, de manera que podamos conseguir beneficios tanto para las empresas como en las que estamos trabajados, como para la otra parte de la colina, todavía, si es en el ámbito de defensa, los ejércitos, de forma que todo el mundo gane, sea una sensación de ganar por ambas partes. Y también el hecho de poder aportar lo que yo llamo una red de redes, formado por la red particular de la asociación, nuestras empresas, y a su vez la red que cada uno tenemos de nuestros contactos, hecha por el trabajo que realizamos y por nuestros contactos, amigos, etc. Y por otra parte, que es más objeto de esta charla, es facilitar la transición de esos compañeros nuestros que dejan el servicio activo y quieren incorporarse a seguir trabajando e incorporarse en el ámbito empresarial. En ese sentido, nosotros no somos una agencia de colocación de empleo, somos simplemente unos pequeños facilitadores de ese tránsito que tiene que producirse entre un paso y otro. De manera que a nosotros nos llegan ofertas de trabajo que nos van llegando específicamente, que nos llaman para pedirlo, y nosotros las ponemos en conocimiento de los socios para que a su vez nuestros socios, si no hay ninguno dentro de la asociación, pues la difundan entre los suyos para que puedan colocarse. Y bueno, no es que sea una maravilla, pero ya ha colocado en este año y medio alrededor de 30 personas de los que nos han ido pidiendo. Lo del carácter reivindicativo. El carácter reivindicativo para mí es importante y de hecho fue una raya roja que yo planteé cuando empezamos a organizar la asociación. Los militares, yo creo que por definición somos bastante alérgicos al asociacionismo. No era legal hasta hace pocos años, ya es legal, existen asociaciones perfectamente incorporadas a la organización nuestra, al entramado nuestro, pero son asociaciones que habitualmente, la mayor parte de ellas, en nuestro caso no, se dan de alta en el registro de asociaciones del Ministerio de Defensa. A partir de ese momento, a partir de un número determinado de socios que tengan, tienen voz y tienen cauce oficial para poder presentar sus reivindicaciones. Que no quiere decir que sea un carácter peyorativo la palabra reivindicación, pero lo cierto es que estas asociaciones formadas por profesionales que están todos en activo, sí reclaman pues las mejoras que ellos creen que deben reclamar, o bien salariales, o bien laborales, o bien de alguna forma decir lo que ven más en los cuarteles, con mayor o menor educación en algunos casos, tienen voz en el Consejo de Personal formado por los 3 tenientes generales, jefes de personal de los ejércitos, por la director general de personal, en fin, que tienen mucha representación. En nuestro caso, ellos miran de puertas de las Fuerzas Armadas hacia adentro para conseguir las mejoras que ellos creen hacia adentro. Nosotros miramos de las puertas de las Fuerzas Armadas hacia afuera. Entendemos que lo de dentro ya está la cadena de mando y están estas asociaciones para hacer lo que tengan que hacer, pero nuestro interés es hacia afuera. Nos han pedido alguna vez que demos el paso hacia adentro y yo particularmente digo, mientras yo sea presidente, eso no va a ocurrir. Y en el momento en que yo no sea presidente y lo hagan, este que suscribe se marchará porque yo no quiero jugar a ese juego de jugar en otro ámbito distinto, en un ámbito más reivindicativo laboral. Entiendo que nuestro tiempo ha pasado el tiempo y hay que dejar a los que vienen detrás.
Bien, dentro de estos dos objetivos, las sinergias y intentar colocar a los compañeros, pues hay tres pilares fundamentales. Por un lado, pues suponer el valor que supone disponer de profesionales que están curtidos en situaciones de todo tipo, como muchos de aquí sabemos, y con un bagaje de valores muy arraigados a lo largo del ejercicio profesional. Hablamos de lealtad, compromiso, capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, disciplina, adaptaciones, en fin, iniciativa, una serie de adjetivos que además, de manera muy frecuente, nos atribuyen por ahí. Por otro lado, el alto grado de formación que disponen los miembros de las Fuerzas Armadas. Creo que sin ninguna duda las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado tienen un plan de formación enorme y que yo creo que en ningún otro ámbito se da. Luego, además de la profesión que cada uno ha adquirido, luego se puede especializar en informática, paracaidismo, que también tiene su agujerito, bueno, otro tipo mucho tipo logística, inteligencia aplicada, que puede ser aplicada a la industria, en fin, mucho tipo de formaciones. Y es importante tenerlo en cuenta. Y no menos importante, pues es la red de redes que comentaba antes, esa red de contactos que tenemos, que creo que tiene un potencial. Tener en cuenta que somos ahora mismo 145 socios, de los cuales, cuando escribo de este asunto, nunca pongo este dato que voy a comentar ahora, pero creo que es importante saberlo, teniendo en cuenta lo alérgico que somos al asociacionismo. En esos 145 estamos 21 generales, 30 coroneles, generales almirantes, coroneles capitanes de navío, 50, 34 tenientes coroneles, y de ahí sucesivamente pues, bajando un poco el número de rango, porque como es lógico, cuanto más joven se es, pues más apegado estás a tu profesión, a la vida militar. Desempeñamos nuestra profesión en 90 actividades distintas, empresas distintas. Cuando digo actividades, hay algunos que son consultores independientes, otros consultores externos, otros que tienen un bufete de abogados, otros que trabajan en diferentes empresas. Bueno, pues yo cuento, si hay 10 en una empresa, pues cuento una actividad. Si hay 3 bufetes de abogados, cuento una actividad. Si hay 3 asesores, cuento una actividad. Pues de todo eso somos 90, 86, 87, cambia un poco según las bajas que tenemos o las altas, ¿no? 90 actividades distintas. Lo que da una idea de esa red de redes que comentaba. Para que os hagáis una idea, las dos asociaciones más importantes, TEDAE y AESMIDE, una tiene 75, 80 socios, AESMIDE, y TEDAE tiene alrededor de 100 socios. O sea que estamos muy a la par de ellos. Evidentemente los objetivos son distintos y todo es muy diferente y no pretendemos pisar callos a nadie, evidentemente, aparte que no podemos competir con ellos, como es natural. Bueno, es cierto que poco a poco está ocurriendo que las empresas están tomando más interés por los militares, por el entorno militar y fundamentalmente por los oficiales. Es cierto que también cuanto más rango tienen, pues más interés van tomando. Pero ahora mismo se ha abierto, hace pocos años, se ha abierto ya alguna iniciativa de captar capitanes jóvenes, capitanes de 30 y pocos años, a los que en concreto la empresa Amazon hizo una campaña bastante agresiva y incorporó cerca de 50 a sus filas. De esos 50, alrededor del 60% ya se han vuelto al ejército, pues porque las condiciones en las que estaban pues no les satisfacían. Los otros siguen, algunos han prosperado, otros siguen, etc. Eso da también una idea de lo que comentaba antes, que los jóvenes van a dar menos importancia al dinero y más importancia al ambiente de trabajo o a las condiciones de trabajo. Amazon les pagaba 3 veces más que lo que ganaban de capitanes, pero las condiciones de trabajo, alguno de ellos me había dicho, esto que estaba haciendo yo lo podía hacer un mono. Un poco exagerado, pero fue una de las opiniones que yo recibí al respecto. Y es cierto que el trabajo que hacían ellos estaban encargados, la mayor parte de ellos, encargados de un grupo de 20 personas que trabajaban a turnos, el turno de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el turno de 8 de la tarde a 5 de la mañana, ya sucesivamente, y su misión era hacer toda la paquetería en un almacén determinado, toda la paquetería que fueron haciendo. Entonces, bueno, pues por la razón que fuera, y coordinar todo eso para que no faltara nunca la gente necesaria para cubrir el objetivo de los 400, 500, 3.000, no sé cuántos, los paquetes que tuvieran que salir, ¿no? Bueno, pues eso definitivamente no a muchos de ellos, por lo que se ve, no les ha satisfecho y se han vuelto al ejército. Y esto creo que también es una cosa importante, que las Fuerzas Armadas se den cuenta de que yo creo que esto va a ir ocurriendo, que va a ser inevitable y que conviene ir regulando de la mejor manera posible, de la manera que menos daño pueda hacer a las Fuerzas Armadas, esta pequeña transición que pueda haber de un lado a otro, de ida o de vuelta. Porque simplemente
es la tendencia que viene en la sociedad y no somos más que parte de la sociedad y del reflejo que vivimos. Respecto a detalles del entorno laboral, parte del mundo empresarial, para parte del mundo empresarial, las Fuerzas Armadas y los militares en general lo que hacemos somos grandes desconocidos. Muchos de ellos están todavía teñidos por esa idea que vemos en las películas que casi siempre pintan a los militares, sobre todo las películas españolas, como gente arisca, mal encarada, sin formación y dando siempre voces y cosas de esas, ¿no? Esto evidentemente va poco a poco cambiando y tiene que ir cambiando. Afortunadamente hay otro número de empresas que se han dado cuenta ya de la potencial que tiene, lo ven interesante y han incorporado militares y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado al entorno empresarial. Bueno, pues yo a los primeros solamente les pediría una ventana de confianza y que se dieran cuenta y sopesaran si a ellos les gustaría tener dentro de sus filas a unas personas con las cualidades que he comentado antes: la preparación, el compromiso, la agilidad, el respeto a los procedimientos, la conciencia de salud y seguridad. Pocas empresas en el mundo pueden tener una conciencia de salud y seguridad como podemos tener los militares. Ya cuando hablo de militares y miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para no repetirme todo el tiempo y que no se sientan tampoco olvidados, ¿no? Y destaco también la importancia de la participación en las misiones internacionales, porque en esto se da uno cuenta de la adaptabilidad que tenemos que tener los militares, la conciencia global del mundo que se adquiere, la aceptación que tenemos que tener a las diferentes culturas que nos rodean y la presión a las que se ven sometidos en determinadas situaciones, teniendo que tomar medidas y decisiones muy medidas en situaciones muy complejas, cuando no los que hayan entrado en combate, etcétera, etcétera. Y luego el trabajo en equipo, que mencionaba antes, el trabajo en equipo que muchas empresas pagan por hacer juegos con sus juegos de cohesión, con un fin de semana o 2 días con sus empleados para darles y facilitarles el trabajo ese de cohesión que para nosotros nos viene dado desde la primera diana que nos tocan en la Academia Militar. Asumimos también que la mayor parte de los militares trabajamos en el mundo de la defensa. Es cierto que por lo menos de datos en los que yo me muevo, no hay un dato muy claro como comenté ahora. Es cierto que la mayor parte, lógicamente, te aprovechan tus conocimientos de defensa para trabajar en el mundo de la defensa. Pero los datos son un poco desiguales. La verdad es que todavía no estamos muy encajados. Por ejemplo, el catálogo de las empresas registradas en la Dirección General de Armamento y Material hablan de 543 empresas registradas. Nos da ya un dato de que hay 500 y pico empresas, sí especialmente focalizadas o muy interesadas en participar en defensa. Pero en el catálogo de industria, también de la DGAN, solamente están catalogadas 250. Quiere decir que las otras 250 y pico que hay, 290 que hay, pues bueno, sí, están en defensa, pero quizá con menos profundidad. En un catálogo, en el DIDS, por ejemplo, se listan 350 empresas que generan 25.000 empleos directos. Buen caladero. De esas, un 80% son pymes. Eso también nos da un dato importante. Ahora que el mundo internacional, sobre todo de los proyectos europeos, se está abriendo tanto, el tener la mayor parte de pymes en el Ministerio de Defensa, yo creo que puede dar una pequeña muestra de debilidad, a pesar de que España es el segundo país que más beneficios está sacando y más está participando en estos foros, en estos fondos de defensa. Bien, hay algún estudio de medios que habla de defensa que genera 200.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Y en el Ministerio de Defensa habla de 85.000 puestos de trabajo directos. Y, bueno, sin embargo, otras empresas, por ejemplo, Tecnovit hablaba de que se necesitaban 75.000 puestos tecnológicos que hay de déficit en España. Hablamos de ingenieros, de seguridad, de informática, etc. Y lo de ingenieros es verdad, porque yo contacté con Enrique a raíz de que por Ave Fénix había empresas que nos llamaban y nos pedían: ¿tenéis ingenieros? Necesitamos ingenieros como sea. Y aquí vengo también con la bandera. Si hay ingenieros, realmente me hablaban de ingenieros militares, pero yo creo que casi cualquier ingeniero, no cualquiera, lógicamente especializado en lo que querían, les podría valer porque tenían un déficit brutal y muchas dificultades para localizarlos.
Y además, ya como anécdota, lo sé muy de cerca porque mi hijo se cambió de empresa, mi hijo trabaja en recursos humanos, en una empresa de recursos humanos. Se cambió hace muy poco, hace un mes aproximadamente, y su primer proyecto gordo le han dado para buscar 15 ingenieros para un superproyecto europeo que hay por ahí, que es español, dirigido, coordinado por españoles, que hay, y está como loco buscando ingenieros. Yo le he dicho, oye, que los militares tenemos. Sí, sí, ya papá, como siempre, pues no me hace ni caso, como es normal, como todo buen hijo así, ¿no? Pero sí que está viendo la dificultad de conseguir ingenieros. Bueno, el caso es que hay margen de juego, hay margen de opciones, los números son muy abultados para poder pensar que todavía hay muchas posibilidades de poder ingresar en el mundo del trabajo, los militares en el mundo del trabajo. Y luego está la palabra mágica, la palabra dual. La palabra dual, que ahora mismo en Europa no te comes un rosco, sino que en lo que presentas no le pone la palabra dual, la palabra medio ambiente y la palabra género. Sin un proyecto que no tenga esas tres cosas no tiene muchas posibilidades de salir bien parado, ¿no? Pues la palabra dual es mágica. Y es cierto que dual casi cualquier empresa puede, lo que desarrolla puede ser aplicable de alguna manera en un sentido, en el sentido del mundo de la defensa o en el sentido del mundo civil. Y bueno, hay 1000 ejemplos. Y que además, cuando hablamos de excelencia, que es lo que buscamos todos, cuando hablamos de excelencia, los intereses militares y los intereses civiles convergen clarísimamente, porque a todos nos interesa precisamente eso. Y vamos ya a la transición, a ese futuro que nos llega, o lo que también algunas veces hemos comentado como el salto de las botas a los zapatos, quitando las botas de campaña y poniendo los zapatos de la empresa. El salto de la vida militar a la vida civil es solamente es un pasito, nada más que es un pasito, pero es un pasito que da un vértigo terrible. Y más a nosotros, que hemos vivido tantísimos años, los que hemos pasado nuestra vida en el ejército, tantísimos años en una profesión tan cerrada, en el sentido de encajonada, y que conocemos perfectamente. El asomarnos a ese otro entorno que no nos es familiar da verdadero vértigo. Y la pregunta del millón que siempre nos hacemos es, ¿pero qué puedo aportar yo? Yo que soy de infantería paracaidista, ¿qué puedo aportar yo? Que allí pues, no identificas una empresa que pueda requerir una especialidad como la mía, ¿no? Y otras muchas especialidades que pueda haber. En cualquier caso, es gran desconocido y da muchísimo vértigo. Bueno, pues esa misma pregunta se hizo hace pocos años en Estados Unidos. Ya sé que con Estados Unidos, que siempre lo ponemos como, pues en Estados Unidos hace esto, hay que tomarlo con mucha precaución porque es estratosférico comparado con nosotros. Bueno, se hizo esta misma pregunta a 500 CEOs que habían incorporado militares en sus empresas. Y destacaban una serie de rasgos, que destacaban el trabajar en equipo, que ya lo hemos comentado. Destacaban las dotes organizativas, como la planificación y el uso eficaz de los recursos. Quizá el hecho de ser pobres en nuestra profesión nos hace tener mucho más cuidado con cómo empleamos los recursos. Aptos para definir objetivos y motivar para conseguirlo. Lo de definir objetivos para los que no son militares es casi como una obsesión. Sobre todo en el curso de Estado Mayor, no os podéis imaginar las veces que cuando hacíamos un tema o lo que fuera, decían, ¿cuál es el objetivo? ¿Este? No, ese no es. ¿Cuál es el objetivo? Esto otro, tampoco. Y hasta que no definías claramente un objetivo que se veía bien claro y se veía que los que iban detrás de ti podían avanzar hacia él casi sin necesidad de instrucciones, no paraban. Pues esto es precisamente una de las cosas en las que estos CEOs valoraban. Algo que se aprende en el ejército y que es fundamental en los negocios es el sentido de la misión, el objetivo que decíamos nosotros, ¿no? Te concentras mucho en tus objetivos. Estaba claro cuál era el objetivo y qué constituía el éxito y el fracaso. Bueno, lo tenemos a sangre y fuego, que no quiere decir que otras muchas profesiones y profesionales lo tengan, pero en nuestro caso lo tenemos marcado a fuego. Hablan también de las dotes de comunicación. Yo recuerdo que de teniente, lo primero que cuando fuimos a los primeros ejércitos que fuimos, lo que el capitán nos dijo, tenéis que describir perfectamente lo que vamos a hacer durante todos estos 10 días a vuestros subordinados. Tienen que estar perfectamente enterados de lo que tienen que hacer para que todos caminen en la misma dirección y con ese mismo objetivo. Y eso había que comunicarlo, había que explicarlo, había que decirlo. Y tal es así que en muchísimos ejercicios, y muchos de los que estamos aquí lo hemos vivido, en pleno objetivo, en pleno tema de fuego real, lo que fuera, te llegaba por radio un mensaje que decía, el capitán de la compañía se considera muerto.
apaga la radio y no digas nada. Y tenías que apagar la radio, y si tus tenientes te llamaban y no respondían, ¿pero qué pasa con el capitán? Que no responde. Y el tema avanzando, hasta que el más antiguo decía, bueno, pues me hago cargo yo de la situación, y automáticamente la sucesión de mando, pero tenía claro el objetivo, se le había comunicado bien y seguía el tema sin ningún tipo de problema. Un sentido de ética muy desarrollado, evidentemente hay casos raros como en todos los sitios, y luego la capacidad de mantener la calma bajo presión, eran los rasgos que más destacaban estos CEOs americanos. Pero no son solamente los valores intangibles, estos valores transversales que comentaba, estas capacidades que decía yo, y esta es la lealtad, el compromiso, la iniciativa, sino también hace falta, como es lógico, tener la especialidad y formarse. Porque si yo me pregunto, yo como empresario, bueno, lo he vivido en el tiempo que llevo, lo he vivido en muchas ocasiones, claro, como empresario, ¿qué quiero a la hora de contratar a una persona? Vale, está genial que seas un tío con iniciativa, que tengas que trabajes bien bajo presión, que tengas compromiso y seas ético, está fenomenal. Pero como yo quiero un puesto de ciberseguridad y no tengas ni idea de ciberseguridad, no te puedo coger. Con lo cual, yo, si algo destacaría, es que lo primero que hay que tener es la formación técnica requerida para los puestos. Y todo lo que venga adicional transversal será bienvenido. En todos los lados lo que más se destaca son estos valores transversales, pero el que abre y cierra la puerta, estos no son. Los valores transversales normalmente no te abren y cierran la puerta. Lo que te abren es un puente para facilitador del tránsito a esa especialidad. Si lo que te quieren es un puesto para dirigir equipos como era Amazon, está clarísimo. Amazon no son tontos y que han ido a capitanes que están hartos de manejar compañías, de trabajar en temas, de trabajar en Irak, de tener actividades de fuego real para la presión que puedan tener en conseguir los objetivos, pero como pidan un puesto de ciberseguridad, pues esos capitanes, salvo que sea un experto en eso, pues evidentemente no podrá tener el puesto de trabajo. También identifico una serie de problemas y los que estamos aquí, militares, no sé si estáis de acuerdo conmigo, que tenemos los militares para dar ese salto. El primero es el vértigo que antes mencionaba. En general, da vértigo porque es un punto muy desconocido el que vamos un paso muy desconocido a donde vamos a ir. Junto a ello, la infravaloración de nosotros mismos. En general, no sabemos valorarnos lo que podemos hacer en la otra parte de la colina. No tenemos esa capacidad. Desconocemos el entorno. En nuestro ámbito somos unos campeones y estamos cómodos y muy bien, pero en el entorno civil lo desconocemos. No sabemos cómo comportarnos en ocasiones. No, bueno, al final hay que ser natural como eres tú, ¿no? Pero es un entorno desconocido. No sabemos vendernos, no sabemos negociar nuestras condiciones, no tenemos herramientas, porque un currículum vitae militar nunca lo has hecho. Y cuando lo haces para el mundo civil, pues da risa. Mi currículum vitae, el primero que hice, tenía 11 folios. Y cuando se lo di a Juan Fernández Acituno, miembro también del presidente del foro, que digo yo, no Square, el del libro, y también miembro de Ave Fénix, que es muy amigo mío de hace muchos años, cuando le di el currículum, Juan, ya tengo mi currículum, el tío se moría de risa. Dice, ¿pero tú crees que vale a alguien esto? Y yo empezaba ahí, salí teniente no sé dónde, y además, y mandé sección de 30 hombres durante tal, en la maniobra de no sé dónde, y fui a Francia y no sé qué. Entonces, no tenemos herramientas, no sabemos negociar, no sabemos una entrevista de empresa, cómo hacerla, que tiene su técnica. No sabemos negociar el salario, que es importante, porque luego sufrimos trampas también en el mundo empresarial. No hablo por mi caso, ni por otros muchos que conozco, pero por algunos otros sí, porque dicen, bueno, como estás en la reserva y tienes tu pequeño sueldo, pues por ese trabajo te voy a dar un poco más de lo que tienes en la reserva y ya así sales ganando. Cuando ese trabajo, el de al lado, que no es militar, está cobrando una cantidad muchísimo mayor. Pues esas cosas hay empresas que también las están planteando. Pues eso hay que negociarlo, evidentemente, ¿no? Bueno, y una parte, tengo un último punto que pongo, lo de no querer trabajar, porque si sale a colación lo comentaré, porque ahí, según quien me pueda oír, a lo mejor hasta me despelleja. ¿Y en otros países que nos encontramos? Pues algo en general mejor organizado que nosotros. Y no hablo de Estados Unidos, que es estratosférico lo que tienen ahí organizado. Pero tanto asociaciones externas, como la puede ser Ave Fénix o similares, como departamentos dentro de su organización, dentro del Ministerio de Defensa americano.
También existe muy organizado dentro, en Francia y en Reino Unido, existen medidas para facilitar la salida de los militares al mundo empresarial civil. Bélgica, Holanda, Finlandia, por ejemplo, que también tengo relaciones con militares de ese entorno, tienen muy fácil la salida y la entrada del mundo militar al mundo civil, con lo cual, pues uno que se quiera plantear su vida de otra manera, pues lo tiene fácilmente. Aquí nos resulta, pues, ciertamente más complicado. Y en España tenemos algunas iniciativas, algunas que están muy bien, pero en general con poco éxito, creo yo. La primera es el SAPROMIL, que se llama, que son las salidas profesionales militares, pero está muy orientado a la tropa. Y está orientado a la tropa que está dentro del ejército para intentar formarles que salgan con una cierta formación cuando acaben eso que sale muchas veces en televisión, que a los 45 años les mandan a la calle. Pues hay muchísimos, pues alrededor del 70% o 80% de los militares de tropa a los 45 años tienen que dejar la vida militar. Esos son los que digo yo que la mayoría no tienen mucha intención de trabajar. Hay otros que sí, pero yo lo que me he encontrado y he hecho cientos y cientos y cientos de entrevistas con tropa, cientos, y digo, si no miles, la sensación que saco es que realmente no quieren trabajar en el mundo civil, quieren quedarse en el mundo militar, quieren cobrar quedándose cobrando y no tienen mucho interés en trabajar. Y ya que me despellejen si alguno de los que me ha oído quiere. También hay oportunidades en la administración civil. Hace pocos años se reguló el paso de la administración militar a la administración civil solamente para los que estaban en activo, y entonces salían puestos de protección civil en Salamanca, de protección civil en Sevilla, en tal puesto de la categoría 1 de tal ministerio. Pues ha habido militares que lo han ido cogiendo. A los 65 años acaban también, al contrario que otros funcionarios que pueden seguir. Periódicamente se publican en la administración pública plazas reservadas para militares. Hablo de policías municipales, policías locales, vigilancia aduanera, la red hospitalaria de defensa, que está cogiendo militares para bedeles, puestos auxiliares, etc. Por supuesto, Policía Nacional, Guardia Civil, que tiene sus plazas reservadas, en general para tropa. Ahora, también es cierto que estas iniciativas también dependen, muchas de ellas, me refiero a las vacantes en policía local o algunas de estas, también depende del color del municipio del momento, el color político del municipio. Según qué color político tiene, hay iniciativas que se paran automáticamente mientras están ellos, y según qué color político viene, hay iniciativas que se abren. Necesitamos, por tanto, un programa de retiro que sea para todos. Es importante tener un programa de retiro, que no lo tenemos. Tenemos un librito pequeño de qué hacer con tus cosas cuando pasas a la reserva, qué hacer con tus armas, qué hacer con tu licencia de no sé cuántos, pero no hay nada programado como un plan de retiro que tiene su técnica específica. Y luego todo esto tenemos que empezar a hacerlo, por supuesto, con bastante margen antes de que llegue el momento. Porque cuando llegue el momento, pues tenemos que empezar a hacerlo. Es que, como lo digo en varias ocasiones después, es que el hecho de buscar trabajo hay que tomárselo como un trabajo en sí mismo, con sus 8 horas de dedicación al día, como si fuera un trabajo. Porque la relación tiempo dedicado, éxito posible, teniendo en cuenta el problema de la edad, que todos sabemos que cuanto más mayor eres, más dificultades tienes, pero cuanto más tiempo dediques a ello, más posibilidades puedes tener de éxito. Bueno, hay que tener en cuenta también, hay que sopesar, como es natural ya de manera personal, que este salto va a tener muchas implicaciones profesionales, por supuesto, pero también personales. La familia tiene que estar muy enterada en esto. Y hay que ser conscientes de que entonces, como digo antes, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo. Hay que desarrollar un plan, estos son un poco pasos que creo que habría que dar. Hay que desarrollar un plan de transición, pidiendo ayuda, que no es ningún desdoro pedir ayuda a compañeros o a coaches que puedan echaros una mano en colocar la cabeza y en traducir esa cabeza militar en la cabeza civil que es necesario, y que nos ayude a hacer la transición. Hay que construir una red de contactos y de apoyos, participar en redes sociales, participar en foros, acudir a conferencias, en fin, moverse, tomar contactos. Hay que ser realistas a la hora de valorar y analizar las capacidades de cada uno, con realismo. Hay que ser realista y no pensar que somos más o que somos menos de lo que podemos ser. Hay que buscar, investigar empresas que te pueden interesar. Hay que preparar un paquete de herramientas, que decía antes, el currículum vitae, de preparar una entrevista, conocer la empresa a la que quieres optar, etc. Esas son herramientas que hay que aprenderlas, que no las sabemos, hay que aprenderlas. Y hay que formarse.
porque aunque he dicho que el ejército tiene una panoplia de formación grandísima, lo cierto es que si tú quieres optar a determinados puestos, la formación que tienes, pues a lo mejor simplemente no la puedes aplicar. Por ejemplo, sin ir más lejos, bueno, uno por desconocimiento. Si tú quieres trabajar en ciberseguridad y no sabes nada, pues como no te formes estás perdido, ¿no? O en alguna otra cosa. Pero en seguridad, que sabemos un montón de temas de seguridad, como no tengas la titulación legal que se exige para actuar como director de seguridad o jefe de seguridad o lo que sea, simplemente es ilegal y te puedes buscar un lío en caso de que haya algún tipo de problema. Entonces hay que formarse en aquellas cosas, cuando tengas identificado más o menos en qué áreas quieres, pues saber en cuánto eres capaz de aportar y si no, hacerlo. Hay muchos cursos de todo tipo y circunstancia, incluso cursos gratuitos que son online generalmente, hay cursos de ofertas. A través de ABFENIX nos llegan de vez en cuando alguna oferta de formación, normalmente en el mundo de la seguridad. Bueno, normalmente en el mundo de la seguridad, y ahora recientemente, hace 2 días, me llamaron del National Netherlands, precisamente, que querían incorporar militares para gestión de productos suyos, que les iban a dar unos cursos de formación y les iban como asesores personales o consultores o banca personal para esto. Estamos ahora publicitándolo dentro de la asociación. Bueno, y luego las otras posibles opciones, cómo puedes crear tu empresa, qué cosas que hay que hacer y que no hay que hacer, cómo pasar la vida a la administración civil, en fin, toda esta serie de cosas que he ido comentando. Bueno, todo esto he ido hablando ya para ir acortando un poquito. Las herramientas que he comentado, el currículum, la preparación para las entrevistas. Bueno, ya como conclusiones, de cara a las empresas, pues bueno, yo creo que contratar militares siempre es beneficioso. Si tiene esa formación técnica que comentaba antes o tiene capacidad de adquirirla, siempre es beneficioso el tenerla y incorporarlos por todas esas cualidades transversales, que no quiere decir que en otros sitios no existan, sino que yo creo que quiere decir que en nuestro caso están muy arraigadas. No voy a decir que más que, voy a decir que sí que están muy arraigadas. Y de cara a los propios militares, pues un pequeño resumen. Tener en cuenta simplemente que la responsabilidad de que ocurra ese paso de lo militar a lo civil, la responsabilidad de que ocurra ese paso, de que se dé ese paso, es exclusivamente de cada uno de nosotros y de lo que cada uno de nosotros se quiera preparar para poder hacerlo. Y repito, el trabajo, las herramientas, la formación y sobre todo, y es también importante, mantener una actitud perseverante, porque las decepciones son muchas, pero desde luego, en cuanto antes te retiras, antes eres derrotado. Eso está claro. En el mundo laboral, la búsqueda del talento es probablemente uno de los caballos de batalla que tenemos hoy en día. Ya se está incorporando la palabra la guerra del talento, que no dejan de hacer otra cosa que describir esas tensiones y esa pelea que hay entre diferentes compañías para atraer y mantener el talento que tienen en cada uno de nosotros. Es el caso, por ejemplo, de la ingeniería que decía, que es, yo creo, que uno de los elementos que más talento requiere y que más difícil es de conseguir. Pero también es verdad que una vez dejado el servicio activo, precisamente nosotros, es en ese campo de batalla, en el campo de batalla del talento, en el que nos tenemos que empezar a pelear hoy en día. Y en ese sentido, pues bueno, creo que tenemos que movernos en un entorno o plantearnos como un entorno que nos sea más o menos conocido, preparar nuestro futuro como una especie de operación militar siguiendo esos pasos que yo había comentado. Porque además es que el talento no tiene edad, para cada cosa se requiere un talento determinado. Y con esto doy por finalizada esta pequeña charla, que espero que a algunos haya valido de algo, y en cualquier caso pues sí que pongo la asociación, el Círculo ABFENIX, a disposición de todos aquellos que puedan creer que pueda ser útil para ellos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, General Sánchez Borbón. Nos has ilustrado, y yo, mientras se animan a preguntar y invitar a los que nos siguen online
que si tienen que formular alguna pregunta, creo que no habrá inconveniente por vuestra parte en contestarla si llegan en algún momento. Por supuesto. Sí. Y con ese sentido yo voy a formular alguna reflexión sobre lo que has comentado. Yo me ha parecido entender que a lo largo de tu disertación, que en alguna ocasión o ahora es legal el asociacionismo. Yo creo que el asociacionismo en España ha sido legal desde siempre. Es más, en el caso de los años de la dictadura o de la autarquía, se crearon asociaciones de militares. Yo y el general Monforte somos presidente y vicepresidente de una asociación de este tipo y tiene más de 75 años. Y precisamente cuando he comentado al principio de los saludos que este Instituto de la Ingeniería de España está constituido por una federación de asociaciones y son asociaciones de ingeniería y tienen todas más de 100 años de existencia. Y bueno, pues simplemente esa reflexión, y yo preguntaría a los asistentes fundamentalmente, también Manfredo, Paco Cals, tienes... Sí, me parece que la señorita nos va a facilitar un micrófono. Enrique, Gonzalo, con tu permiso, la culpa de que la jubilación sea a los 65 años la tiene Romanones. Romanones, que además de abuelo de Natalia Figueroa, que es la mujer de Rafael, fue alcalde de Madrid, ministro, y dijo que la gente se tiene que jubilar a los 65 años, cuando la esperanza de vida en España eran 50. Es decir, si ahora hiciésemos lo que hizo Romanones en su época, la edad de jubilación estaría en torno a los 90 años, o 100. Es decir, el número de jubilados en la época de Romanones era escasísimo. Y luego una cosa importante que lo has dicho y creo que hay que recalcar todavía más. Mira, yo tengo una actividad con varias empresas, con la Universidad de Córdoba, estoy en el Consejo Social, firmando convenios con la Politécnica de Madrid, etcétera, desde la Academia de las Ciencias y las Artes Militares. Y una de las cosas que hago yo es cierta consultoría externa, estratégica, a algunas empresas. Bueno, pues de las 5 o 6 empresas con las que estoy trabajando más o menos como externo, 3 de ellas, gracias a la intervención del militar que sabe lo que necesitan las Fuerzas Armadas, en este caso es mi caso, pero en otros, han pasado de ser empresas absolutamente civiles a ser duales. Es más, una de ellas está reconvirtiéndose de una empresa típicamente civil a una empresa típicamente del Ministerio de Defensa. Y de hecho se acaba de llevar un contrato, gracias a lo que hemos trabajado, de la NESPA, que es la agencia de adquisiciones de la OTAN, de 35 millones de euros para camiones para Portugal. Quiero decir que las empresas necesitan asesoramiento porque no entran en el mundo dual porque desconocen el mundo militar. Luego, la industria en defensa está hiperregulada, hiperinspeccionada, es decir, en cuanto tú fabricas armas o manejas, o ya tienes un inspector militar allí con la lupa, no te puedes salir de ciertas normas, y entonces necesitan asesoramiento en muchas cosas, sobre todo desconocen que son capaces de hacer cosas para el mundo de la seguridad, las emergencias y la defensa,
y no lo hacen porque no ven el nicho ni ven la posibilidad. Simplemente recalcar eso. Sí, si me permitís, antes de seguir con nuestras preguntas, un poco a los dos. Respecto a eso, Manfredo, efectivamente, una de las cosas que me he saltado. Esta inclusión de militares en las empresas tiene que verse con una... Hablaba del ganar ambas partes. Defensa tiene que ver que los militares que están en sus empresas siguen pintados de alguna manera de caqui o de azul o de verde y entienden perfectamente sus necesidades y pueden traducir sus necesidades en el ámbito empresarial. Y Defensa debe saber, como sabe, que van a tener siempre unas personas que las van a comprender y van a comprender sus necesidades. Y al contrario, la empresa tiene que darse cuenta de que precisamente van a ser un poco los que van a entender lo que las necesidades del Ministerio de Defensa y, por lo tanto, los que mejor les pueden decir, vete por aquí, haz esto de esta manera, los pliegos tienen que ser así o los recursos tienen que ser de esta otra forma, porque efectivamente pues, esa es la sensación ganar-ganar que tienen que tener por ambas partes en el mundo de la defensa. Y lo de Duval está clarísimo. O sea que coincido contigo al 100%. Y respecto al asociacionismo, yo me refiero al asociacionismo militar, no al asociacionismo en general. Siempre hemos podido estar en una empresa, en una asociación, siendo coronel de lo que sea, una asociación de músicos o una asociación profesional, pero sin ningún tipo de tipo político. Pero las asociaciones de ámbito profesional, esas no han estado, para el Ministerio de Defensa, han estado reguladas a partir de hace 8, 10 años, 15 años, una cosa parecida, no me acuerdo exactamente qué momento. O sea, que esa quizá un poco el matiz distinto. Yo he comentado que tanto el vicepresidente como el presidente de una asociación militar de tiempos de hace 75 años, que lo somos, ya entonces se podía realizar en el mundo militar. Efectivamente, en los primeros estatutos había unos matices que indicaban, por ejemplo, la existencia de tribunales de honor, cosa que en la milicia o en el ejército existían. Pero hace 75 años se crearon muchas asociaciones de ingeniería militar. Y es el comentario que yo he realizado. Enrique, ¿te refieres a la Asociación Civil de Ingenieros de Armamento, por ejemplo, o la Asociación Civil de Ingenieros de la Defensa, pero efectivamente, Asociación de Amigos del Museo del Ejército, Asociación de Amigos de la Legión, gente muy relacionada con la milicia que se asociaba y era totalmente normal. Lo que creo que habla Gonzalo son de asociaciones reivindicativas, es decir, que luchan por los derechos de personal en activo. La Asociación de Ingenieros, pues lucha por el bienestar de los ingenieros y canalizar de alguna manera pues sus inquietudes, etcétera, pero de una forma no reivindicativa. Y los amigos de la Legión, amigos de los paracaidistas, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, te puedes inscribir cuando te retiras a una unidad. Tú dices, oye, yo quiero ser miembro del grupo ATP-12 del Goloso, donde estuve de teniente y me gustaría estar adscrito a esta unidad. Te puedes inscribir. Pero las asociaciones reivindicativas se empezaron a regular en la Guardia Civil, que costó muchos disgustos, y luego en Defensa se han matizado y suavizado con los consejos de personal, que es ahí donde exponen las reivindicaciones. Pero bueno, que no tiene mayor importancia. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más por parte de los asistentes? Bien, pues parece que hemos terminado el coloquio y muchas gracias, mi general, por la intervención que has tenido, las intervenciones en el coloquio, y muchísimas gracias, y yo creo que lo cual corresponde un aplauso para el conferenciante. Muchas gracias.
Y gracias a todos, muchísimas gracias por atenderme, por escucharme. Gracias.